Bien, nos vamos a la provincia de Entre Ríos, ¿sí? ¿Es verdad? ¿Podemos ir para allá? ¿Está? Fabián, ¿estás escuchándonos? Fabián Tizoco. Perfecto, Mabel, buenas tardes a vos y a todos. Bueno, muy pero muy buenas tardes. ¿Cómo anda todo? ¿Cómo está Entre Ríos en la jornada de hoy? ¿Cómo son los temas? ¿Cómo está la situación en este día acá en Buenos Aires con una temperatura realmente impresionante? ¿Ustedes allá? Bueno, vos sabés que hoy fue un día de lluvia no anunciada y en este momento miro por la ventana, estoy acá en la Universidad Nacional de Entre Ríos, en el área de administración y viendo un paisaje absolutamente propio de la época primaveral con un sol bellísimo, así que estamos como en esos climas subtropicales que cambian, en 2 horas te cambia el clima, así que estamos en una tarde preciosa, pero hace 3 horas que estaba llovinando, estaba lloviendo. Bueno, no lo digas demasiado fuerte porque acá el servicio meteorológico nos dijo que para Buenos Aires tenemos que empezar a programar que vamos a tener mañana y el jueves lluvia, así que por ahora disfrutamos del sol. Fabi, la pregunta que te hago, entre otras cosas, y te lo pregunto justamente como docente de la universidad, como consultor, como responsable en todo lo que tiene que ver con la sustentabilidad, el balance social, la calidad, lo que pasa con las pymes, con las cooperativas. Pregunto yo, ¿qué pasa con la responsabilidad social en los gobiernos locales? Bueno, los gobiernos locales es una pregunta que nosotros en la universidad nos venimos haciendo, entendiendo, Mabel, que el gobierno local, pensar nuestro país con la cantidad de comunas pequeñas, de municipios pequeños, cercanos a la gente, nosotros nos preguntábamos por qué no llevar la responsabilidad social, por qué no posicionarla y preguntarnos esto en el marco de una organización con un gran vínculo con la comunidad y con un montón de ventajas y de fortalezas respecto a otras organizaciones para pensar en las temáticas de la responsabilidad social. Y podría decirte que nos encontramos con, tanto a nivel teórico, hace un tiempo que estamos trabajando con esto, nos encontramos con un Estado en general que había abordado la temática de la responsabilidad social, pero la había abordado desde el lado de lo que algunos autores denominan el primer estadio, que fue de propiciar o de fomentar que la responsabilidad social se haga, pero que la hagan otros. Claro. ¿No? Esto es, yo me meto en la temática, yo promuevo, e inclusive en varias provincias hay iniciativas donde desde el Ejecutivo se han impulsado normas. La provincia de Entre Ríos justamente está estrenando, tenemos menos de un año de la ley de responsabilidad social, pero siempre, diría yo, Mabel, con esta impronta de yo fomento para que los otros hagan, claro, pero con poco avance para pensarme yo como gobierno local en una organización que también tiene un vínculo con grupos de interés, que tiene trabajadores, que genera iniciativas que tienen que ver con la responsabilidad social. Es decir, nosotros nos encontramos con eso, con una realidad de lo que hemos investigado acá en la provincia de Entre Ríos, en el corredor del río Uruguay, con una, digamos, comprobación de lo que los autores decían un poquito a nivel latinoamericano, que el Estado, en sus diferentes niveles, trabaja en la responsabilidad social, pero en un estadio que aún en muchos casos es de fomento, no de pensar planes, políticas, prácticas, estrategias hacia el interior de la organización como una organización más dentro de un tejido social. Entonces, y bueno, a ver, cierro la idea. Dale, por favor. Esta primera cuestión, este primer estadio, entendemos que ya ha avanzado en un segundo paso, que es más incipiente, que no todos los gobiernos lo tienen, no todos los gobiernos locales y tampoco los gobiernos provinciales, que es en repensar estrategias y políticas de responsabilidad social como una organización más y como una organización que piensa sus vínculos con los grupos de interés, con el exterior, que piensa su responsabilidad social hacia el interior de la organización. Por supuesto, como imaginarán ustedes, que con algunas limitaciones, porque lo público aún culturalmente trae algunas otras cuestiones que nos cuesta entender y nos cuesta ver. Inclusive algunos dicen un choque como de culturas, de esto de pensar
integralmente la responsabilidad social y todavía tener prácticas que en muchos ámbitos públicos tenemos las viejas prácticas antiguas que no le hacen bien a la gestión y que inclusive, diría, chocan, podríamos utilizar esa palabra, chocan contra algunos principios o algunos postulados de la responsabilidad social, ¿no? Bueno, eso que vos estás planteando justamente también a mí me lleva, en medio de todo lo que es el armado, hay un mal pensado o mal asentado concepto, criterio o razonamiento dentro de lo que es la sociedad, pensando que el Estado es el otro y que las cosas se hacen, o sea, sí, me dicen que, pero tengo que hacer tal cosa, o sea, sin entender lo que es una cuestión de participación, y acá va el otro tema, desde el área gubernamental hacia lo que es toda la sociedad, o sea, poniéndolo como ejemplo, llevándolo adelante y levantando la bandera, no solamente para tener el buen título en la primera página del diario, ¿no? Sí, coincido contigo. Mirá, es como que si hubieses leído nuestro proyecto de investigación. Nosotros, en una de las líneas, bueno, que viene a partir de haber reconocido algunos resultados en proyectos previos, valoramos la integración de los gobiernos locales y la entendimos también como una estrategia de construcción. Vuelvo a lo que decía en el inicio, gobiernos locales con estructuras muy pequeñas, algunas comunas, por ejemplo, aquí se está trabajando en la provincia de Entre Ríos justamente en el concepto de comunas, en aquellos municipios que tienen un tamaño en el que no son reconocidos como tales. Imaginémonos poblaciones que tienen 4.000 habitantes, digamos. Claro. Entonces, ese municipio, ese gobierno local necesita pensar de la manera que vos estás diciendo, necesita pensar en red, necesita tener procesos participativos de la comunidad. Nosotros nos encontramos, lo digo de manera de anécdota, con municipios en donde el intendente integraba el grupo de bomberos y la persona que es concejal está en el club de madres, en los Boy Scouts, esos ámbitos en donde la construcción del colectivo territorial se hace justamente a partir de procesos participativos en donde el Estado no es un tercero diferente a nosotros, sino que es justamente la idea de que el gobierno local, con una idea de largo plazo, con una idea que pase a la gestión actual de quien está asumiendo transitoriamente el cargo de intendencia o de gestión, para decirlo genéricamente, debe enlazarse con otras organizaciones y debe propiciar espacios de participación para generar concretamente iniciativas de responsabilidad social, ¿no? Es decir, no esperar las otras organizaciones a que el Estado haga y que el Estado disponga, y desde el Estado no esperar a que tampoco desde los otros lugares cómodamente decir, bueno, no, esto lo tienen que hacer los empresarios, o esto lo tienen que hacer las organizaciones civiles, o las ONG, o otras instituciones de otra índole, y nosotros no. Entonces, para nosotros, la cuestión participativa y la cuestión de la integración del gobierno en el tejido de red, estoy pensando, mirá con lo que lo relaciono, con el objetivo de desarrollo sostenible número 17, con la generación de alianzas, para mezclarlo con algo absolutamente real, diría que es una base central para poder construir, máxime cuando estamos hablando en poblaciones tan pequeñas y en gobiernos locales en donde no hay tanta infraestructura, no hay recursos como para hacer, digamos, ¿no? No, pero y además, a ver, yo hace muchísimos años yo me crié en un lugar, o sea, te estoy hablando de Tierra del Fuego, de la localidad de Río Grande, donde éramos muy pocos y absolutamente uno se conoce uno con el otro. Y no es solamente cuidar el espacio del cerco de mi casa y se terminó la historia, o sea, tener el concepto de que somos todos parte de la sociedad y que lo que yo haga, bien o mal, puede afectar bien o mal a vos, al de al lado, al de la otra cuadra, y así ida y vuelta, ¿no? O sea, porque es básicamente eso. Yo creo que ahí se tiene que centrar, a mí me parece, ¿no?, todo lo que significa un entramado social específicamente, como para que las cosas funcionen acorde a lo que es una realidad, ¿o no? Sí,
Mira, coincide, me haces acordar lo que estás relatando a un concepto que nosotros descubrimos hace unos años, que es una vez con un informante calificado, como le denominamos técnicamente en la universidad nosotros a los especialistas, digamos, con alguien en que entrevistamos, y que nos habla del territorio sustentable. Entonces empezamos a indagar. Y este profesional lo que hablaba, este especialista, era que en realidad lo que debíamos buscar o por lo que debíamos trabajar era por territorios sustentables, entendiendo por tal a un ecosistema, digamos, muy genéricamente, muy abarcativamente en el concepto, y pensando que esto era por responsabilidad de todos, ¿no? Máxime esas comunidades donde vos decís, donde todos nos conocemos, donde sabemos que las acciones individuales u organizacionales que se piensan unidireccionalmente van a terminar impactando en la otra. Exacto. Y que si yo no pienso colectivamente, pero es muy probable que esté desperdiciando recursos o esté impactando con una acción a un colectivo menor. Los impactos positivos de las acciones que voy a realizar, si las pienso individualmente, si no las pienso como construcción colectiva o si no las pienso para el territorio, es probable que malgaste recursos y que los impactos positivos de esas iniciativas de responsabilidad social, de sustentabilidad, sean menos sustentables, aunque no son redundantes, ¿no? Sí, no, es clarísimo. Sean más cortas, tengan menor alcance, ¿no? No, a ver, Fabio, o sea, tenemos, indudablemente, no habíamos hablado a lo que es, o sea, yo creo que estamos manejando el mismo léxico, el mismo diálogo, hablamos el mismo idioma, ¿no? Específicamente. Sí. Y si te parece, en una próxima charla me encantaría poder hablar de qué pasa con las pequeñas y medianas empresas y también con las cooperativas, en este caso en la provincia de Entre Ríos. ¿Puede ser? Bien, con todo gusto, porque también están mencionando a otros dos actores centrales en la construcción de ciudadanía, en la construcción de comunidad y en la construcción de esos territorios sustentables que decíamos, ¿no? Ni más ni menos. Fabi, te mando un abrazo enorme y queda el compromiso entonces para volver a molestarte, ¿sí? Con todo gusto, no es ninguna molestia, con todo gusto. Te mando un gran abrazo para vos y para todo el equipo. Muchísimas gracias. Era el doctor Fabián Gustavo Tizoco, doctorando en Administración de la UBA y además, entre otras cosas, él es consultor, docente e investigador en responsabilidad social en la provincia de Entre Ríos.